Hola a todos. Hola. Hoy estamos en Búzios, es una de las ciudades más exclusivas de la costa de Brasil. Queda más o menos a 3 horas de coche de la ciudad de Río de Janeiro. Y hoy vamos a enseñaros todas las partes más importantes de este lugar y las playas más bonitas. Estamos aquí en la playa de la Tortuga y vinimos aquí por la mañana temprano porque escuchamos que a veces hay tortugas aquí y podrías ver tortugas, pero no encontramos ninguno. No, según nos dijeron, quizá porque hoy hay mucha gente en la playa, ellas se asustan. Tienen miedo. Ya, y entonces quizás es el motivo porque hoy no vimos ninguna. Y bueno, también explicaros que aquí en Búzios es una ciudad que geográficamente es una península y está toda la península rodeada de playas. Hay como unas 20 playas y hoy vinimos a este por la mañana, pero ahora vamos a seguir a otras de las playas más importantes. Así que ahora no vamos a enredar más aquí y vamos a la siguiente, que yo estoy deseando ya darme un baño también. Sí, también. Toda esta zona aquí está llena de hoteles y aquí se llaman posadas. Así es. Y parecen como casas particulares, no parecen como hoteles. Sí, realmente parecen grandes mansiones. Y tienen estos tejados con las esquinas levantadas. Recuerdan a una construcción asiática. Yeah. Y cuando buscamos en internet por qué esos tejados aquí en esta ciudad, pues explican que Portugal en el tiempo de la colonia tenía relaciones con países asiáticos y entonces tuvo esa influencia de esas colonias para empezar aquí esas construcciones con esas casas. Estamos llegando a la playa que se llama João Fernández. Es muy bonita. Estamos ahora mismo llegando y hay un barco aquí parado enfrente. Sí. Bueno, realmente hay varios barcos. Ajá. Nosotros no quisimos hoy tomar uno de ellos porque es tanto calor que es imposible estar tanto tiempo en uno de esos viajes. Sí, hace como 34 grados, pero en el sol mucho más. Ya, entonces hoy vamos a disfrutar un poco aquí esta playa y bueno, ya estamos deseando quitarnos las camisetas y meternos en el agua. Bom dia! De onde? Hola. De onde? Where are you from? Estonia. Estonia. Welcome to Brazil. Obrigado. Gracias. Obrigado. A mí me gusta mucho como esta playa no tiene olas. Ya. Entonces puedo ya bañarme con mucha calma. Está caliente. Está caliente, pero también un poco refrescante. A mí me gusta mucho porque ya tenía demasiado calor y ahora me siento refrescado, entonces Qué bueno. me siento muy bien. Aquí en esta playa hay algunas rocas, en algunas partes en el fondo. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero es bonitísima esta playa con todas las montañas alrededor y las posadas. Ya. En fin, es un lugar que no os podéis perder aquí en Búzios. Playa João Fernández. Y en estas playas aquí en Búzios hay todo tipo de comodidades. Tenéis restaurante, bares, en fin. Así que podéis venir ya por la mañana y pasar todo el día en la playa. Venden aquí, por ejemplo, azaí, maíz cocido, bebidas, hay de todo. Hasta que podéis comprar ropas en la playa. ¿Sí? Yo veo que hay unas como shorts para la playa o para ejercicio. Ya. Normalmente también venden bikinis, ya vimos en la otra playa. Bikinis, también vestidos, así que hay de todo. Sí, mira, vienen con vestidos ahí la chica. Sí, exacto. Imagínate caminar todos los días en el tiempo más caluroso aquí con una rara en las manos. Sí. Debe que ser muy difícil.
Aquí en la otra parte de la playa, después de las rocas, hay muchas actividades del agua. Puedes, por ejemplo, alquilar uno de esas como bananas Sí. para dar un paseo en el mar. Hay kayaks también. Ajá. Sí. Y algunos yates pequeños, algunos barcos también se acercan hasta aquí, hasta la playa. Sí, Algunos particulares. ya. Pero también podéis ir de una playa a la otra en un taxi Sí, acuático. Entonces podéis coger una pequeña lancha que os va a llevar de una playa a la otra. Así os ahorráis muchísimo tiempo. Realmente las casas de aquí las hicieron con mucho gusto porque puedes ver, están integradas entre la naturaleza. ya hay muchos árboles. Sí. Entonces respetaron mucho de no construir edificios y respetaron mucho también toda la zona de árboles. Ya, es casi como estar en el medio de la floresta. Exacto, y es un lugar súper lujoso aquí de vacaciones. Entonces respeta muchísimo pues tener todo con mucho detalle en esas posadas. A mí me gusta esta casa arriba de esta montaña y tiene paneles de sol también arriba. Sí. Hoy en día ya se ve mucho aquí también en Brasil, todas las instalaciones para energía solar. Ujú. Vámonos ahora a otra playa porque queremos conocer otra playa que está muy cerquita de nuestro hotel Sí. y que también es muy bonita. Queremos enseñarosla. Y ya mostramos el hotel también. Claro. Llegamos a nuestro hotel y miren esto. Sí, esta es la vista que hay desde aquí, desde la terraza. ¡Qué vista, Dios mío! Es fantástica. Estoy sorprendido cómo es bonito. Cuando vimos en las fotos, cuando reservamos, no parecía tan bonito, pero desde aquí supera aún. Ya sabíamos que había un buen vista, pero en la realidad es mejor, ¿no? Mucho mejor. Bienvenido. Nos han puesto en una habitación con varias camas, aunque nosotros solo somos dos, pero esta habitación podría tener hasta 5 personas. Sí. Es una habitación familiar. Sí. Y ahora lo que Mira creo que es, el balcón que tenemos. ya, creo que es lo mejor de la habitación. Este balcón con esta vista a la playa. es maravilloso. La señora de la recepción nos dijo que es el mejor habitación que ellos tienen. Sí. Así que ahora vamos a ir hasta la playa, a esta Ajá. playa que hay aquí abajo. Queda solo a 100 metros del hotel. ¿Cómo Y se llama la playa? se llama Praia da Ferradura. Ah, ok. Ferradura en español es herradura y la playa tiene una forma de herradura, es por eso que tiene ese nombre. Así que bueno, vamos a enseñarosla también y nosotros también así nos damos otro baño porque hoy lo merecemos, está un día de mucho calor. La posada tiene diferentes alturas, varios comedores donde sirven el desayuno y también tiene una piscina. Aunque Sí. hoy no vamos a usar la piscina, nos vamos directos a la playa, como os dijimos. La posada es totalmente encima de una montaña, entonces es por eso que tiene así muchos niveles. Sí, y también tiene un lugar donde hacer barbacoa. En fin, está muy completa y es el tipo de posada aquí que suele haber en esta ciudad. Como dijimos antes, también con los tejados en ese estilo asiático también, con las esquinas
apuntando hacia arriba. Esta habitación, hoy que es un día de semana, con el desayuno incluido para los dos, tuvo un precio de 45 euros. Entonces es un precio que nosotros entendemos, por lo que este hotel nos está entregando, un precio fantástico. Sí, pero eso era una promoción. Sí. Era un precio con descuento de 50%. Entonces, normalmente es como 80 euros. Sí, 80, 90 euros. Y queda tan solo 100 metros de la playa. Entonces es muy rápido llegar caminando. Bueno, vamos a caminar, a buscar un sitio donde sentarnos y darnos un baño tranquilos. Y aquí, mira Ingrid, esta casa es una casa particular. No es posada. Aquí Pero es muy cerca de la playa, ¿no? Está literalmente encima de la arena. ¿Pero eso es permitido? Bueno, Parece que sí. Si está esa casa ahí es porque es permitido o en algún momento fue permitido. Ya, porque en Estonia normalmente no es permitido construir tan cerca de la playa. Quizás sea una casa muy antigua, que la hayan hecho hace mucho tiempo, cuando no había a lo mejor legislación para eso. Ya. Pero la verdad es alguna posición única. Mira, hay aquí estas cosas para alquilar también. Puedes... Estas barcas. Sí, estas llaman barcas. Bueno, son con pedales, como ¿no? Bicicleta del mar. Sí. En Estonia se llama bicicleta del mar. Ah, ok. Realmente están todas paradas, no hay nadie que las haya alquilado. Tal vez es muy caro. Mi amor, dime. Tengo que decirte algo. El agua aquí está muy fría. No, está un poco más fría porque esta playa está en el otro lado de la península, que queda más abierta hacia el océano. Entonces es un poco más fría. Pero no me digas que está fría. Bueno, es un poco fría. Ay. Yo creo que va a estar perfecta ahora para darnos un baño. Bueno, es mucho más refrescante que el otro, pero el otro era muy bueno. Bueno, vamos a buscar un sitio para sentarnos. Sí. Y nos damos un bañito en esta agua más refrescante. Ajá. Otra casa también espectacular, aquí enfrente de la playa. Realmente casi sobre la playa. Wow. Y imagínate vivir aquí. ya, y tiene la salida directa aquí, apenas con una pequeña puertecilla. Ya. Lo que no Unas sé, escaleras y ya. lo que no sé es si es particular o si es una posada también, pero vamos, me encantaría vivir aquí, tan cerca del agua. No tienes frío. Está congelado, ¿eh? Ay. Realmente está mucho más fría esto. Ya, no puedo entrar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está congelado, ¿eh? No. Vamos, vamos, al agua, Por favor. vamos, Por favor, no. al agua, al agua. Es solo el primer momento. No es. Sí, es el primer momento solo. Después ya está buena. El otro playa a mí me gustaba mucho más. Sí, sin duda la otra playa tenía el agua mucho más caliente. Pero Muchísimo más. esta es solo el momento inicial. No, Sí, aún sí, sí. tengo frío. Que va. Aquí realmente es bonito, todas las posadas aquí Ya. en la parte frontal. Sí. ¿Ya? Muy bonita esta playa. Uf. Y muy bonita mi mujer. Ah. Bueno, ahora que ya nos dimos un baño refrescante en la playa, nos vamos a ir al hotel, darnos una duchita y os vamos a llevar al centro de la ciudad, donde vamos a cenar y os vamos a enseñar los lugares más importantes de allí. Sí.
Estamos aquí en la calle principal que se llama Rua das Pedras. Sí, y se llama Rua das Pedras porque el suelo de la calle, como podéis ver aquí, es todo empedrado. Entonces recibe el nombre simplemente por su construcción, su suelo. Este lugar es un lugar de turismo sofisticado. Y una característica que sucede aquí es que los negocios de esta calle, muchos de ellos solo abren por la noche. Abren para los turistas. Los turistas durante el día están en la playa y ya cuando llega más el atardecer, vienen aquí y llenan las tiendas y restaurantes. Sí, para cenar, para comprar algo. Sí, entonces es un turismo diferente, es un turismo exclusivo. ¡Wow! Mira la vista, qué bonita, los barcos aquí. Sí, aquí es el puerto, donde puedes tomar el taxi acuático que te lleva a diferentes playas, o también es de donde parten las excursiones también estos barcos, que te llevan durante todo el día por diferentes playas. No puedo casi abrir los ojos con el sol que está dando ahora antes del atardecer. Muchísimo viento. Sí. Y bueno, este puerto queda al final de esta Rua das Pedras y es un punto que todo el mundo visita también. Oh, es bonito. Qué viento hace, ¿no? Aquí en Bucios también viene mucha gente para salir de fiesta desde Río de Janeiro. Obviamente también turistas de otras partes hasta del mundo. Sí. Pero lo que también tengo hablado yo con algunas personas es que actualmente hay menos fiestas. Las personas jóvenes parece que salen cada vez menos de fiesta aquí. Aquí había discotecas, o no sé si aún existe alguna, pero importantes, como era Pachá Bucios. Y hoy en día no tiene esa fama, esa repercusión que tenía antes. Entonces no sé si las personas están saliendo menos de fiesta, por lo que yo llevo hablado con alguna gente. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, lo sé que mis amigos estonios no quieren ir a las discotecas. Ah, sí. No les gusta. Entonces en Estonia también está, digamos, está pasando eso, esa dinámica. Cuando salimos siempre vamos a un bar o si no vamos a la casa de alguien. Sí, para siempre, tomar algo. siempre hacemos eso en Estonia. Entonces, no sé, ¿me podéis decir vosotros si poner en los comentarios si en vuestros países la gente está saliendo más de fiesta, está saliendo menos? ¿Qué es lo que vosotros creéis? Mira, mi amor, eso es la estatua de Brigitte Bardot. Sí, así es. Y ella visitó aquí, en Bucios, cuando era solo un pueblo de pescadores y se puso famoso la ciudad. Sí, exactamente. Aquí en Bucios se llegó ya a llamar la Saint-Tropez de Brasil. Sí. Y bueno, ella hizo con que muchísimos artistas de todo el mundo viniesen a veranear aquí en Bucios. Y después, bueno, la gente le gustó tanto, empezó a crecer la ciudad y empezaron a venirse a vivir para aquí, construir casas, construir posadas. Entonces ella fue, digamos, la artífice de que hoy Bucios es lo que es. Y este paseo, todo, que aquí en Brasil se llama Orla, recibe su nombre. Esta es la Orla Brigitte Bardot. Entonces por eso que tiene su estatua aquí. Sí. Siempre están fotografiándose con la estatua. Ya mucha gente viene aquí para sacar fotos. Sí, puedes ver cómo ya está incluso hasta gastada. Ya. Perdiendo el color. Y estas posadas también que están aquí cerca de la Orla Brigitte Bardot son muy bonitas. Me encantan ese tipo de palmera. Ah, sí, es tu favorita. Ya. Bueno, ahora vamos a comer algo en un restaurante que es muy famoso aquí en Bucios. Sí, tiene 2 restaurantes en la misma calle. Es verdad, uno enfrente del otro.
Sí, pero uno es mucho más bonito que el otro. Sí, el que queda de frente para el mar. Ya. Tiene una vista buenísima. Ujú. A ver si conseguimos una mesa en ese, ahí cerca del mar. Creo que sí. Vamos a ver. Y la comida de allí es buenísima. Ujú. Así que os llevaremos a ver cómo son esos platos. Cuidado que aquí un paso en falso y vas al agua, ¿eh? Sí, es un poco peligroso, ¿no? Ya. Si te despistas, puedes caer en cualquier momento. Sí, y mira, como las rocas son mojadas, entonces hasta que el agua llega hasta aquí. Sí. Puedes patinar ahí fácilmente Ajá. y vas a comer con las ropas empapadas. Ya. Algo que también en Bucios es de destacar es que es una pequeña ciudad que se siente muy segura. Sí, es verdad. Me siento mucho más segura que en Río de Janeiro, por ejemplo. Claro, es la diferencia, ¿no? De una gran ciudad como es Sí, Río sí. a una pequeña ciudad. Pero Aquí aquí caminas con tranquilidad. sí, estamos por ejemplo con la cámara o el teléfono Ujú. sin ningún miedo. Ya. Cosa que en ciudades como Río o otras grandes, pues claro, siempre tienes un cierto temor, ¿no? De Ya, que ya. alguien pueda aparecer, en fin. Pero eso es algo aquí muy bueno. Yo creo que las personas vienen aquí y se relajan disfrutando de las playas, disfrutando de los restaurantes y también se relajan en cuanto a estar en un ambiente, en un lugar más seguro. Ajá. No tienen que estar preocupados de si me van a asaltar, si me van a querer quitar el celular o lo que sea. Ya. Entonces, me gusta estar aquí. Es un A mí ambiente muy también. bueno. Sí. Y desde Río de Janeiro podéis ir hasta Bucios con autobús o con el coche. Sí. Las dos opciones. Y también algunas agencias de turismo ofrecen como estas furgonetas, minivan, ¿no? Ah, sí. Ese transfer para venir ya incluso directo desde el aeropuerto de Río. Ah, Pueden traerte hasta aquí, hasta Bucios. ok. Entonces son muchas formas de llegar aquí y realmente os lo recomendamos, Ujú. merece mucho la pena. Y mirad esta puesta de sol, esto es maravilloso. Sí, es muy bonito. Y mira cómo el sol pega a las montañas también, ¿eh? Ya, es único, es precioso y bueno, en el vídeo no sé cómo se verá, pero aquí es mucho mejor seguro. Siempre en persona es mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué mesa buena aquí con la vista del mar! Esta es una mesa que es muy disputada porque está exactamente encima de la playa y enfrente del mar. Entonces, por eso que hemos venido ya también temprano a comer. Obrigado. Essa drink cervejas, então. Tá, obrigado. Esse meu nome é Juan. Ok, obrigado. Pedimos dos crepes de 40 reales, unos 7 euros cada uno. Y una caipirinha. Bueno, ya hemos cenado, estaba riquísima toda la comida. Este restaurante es un restaurante especialista en crepes, así que elegimos los que a nosotros más nos gustan. Se llama Che Michu, aquí en Bucios.
Y desde aquí ya nos despedimos de este vídeo, agradeceros que lo hayáis visto hasta el final y por favor, suscribirse al canal, dar like y activar el botón de las notificaciones. Estaremos siempre trayendo vídeos interesantes como este. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.